bienvenidos, bienvenidas a todos. Esta es una charla abierta a la comunidad que estamos organizando desde el Departamento de Extensión Universitaria del Hospital Italiano. Les vamos a pedir que durante el transcurso de la charla tengan apagados sus cámaras y sus micrófonos, que las preguntas las hagan por el chat, así al finalizar la charla, Hugo y Germán las pueden contestar. Bueno, y avisarles que al finalizar se les va a mandar un certificado de asistencia y que la charla también va a estar subida al canal del YouTube. Como les comentaba, esta charla está organizada desde el Departamento de Extensión Universitaria, que desde hace ya varios años brindamos capacitaciones en RCP, y bueno, como parte de este programa, a Hugo se le ocurrió y les pareció pertinente organizar esta charla, a nosotros también, así que para compartir información en este contexto tan importante, se brinda esta charla. Así que bienvenidos a todos y a todas, y cualquier consulta nos van diciendo por el chat. Gracias, Hugo y Germán. Bueno, gracias Coti por la presentación, gracias al Instituto Universitario, gracias también a Germán, que fue un poco el mentor de esta charla también, para que se transmitiera, ya que está acompañando a la comunidad en todo aspecto. Él es profe de educación física, ahora después se va a hacer una presentación. Y bueno, la idea es un poco hacer un recorrido por la RCP, el conocimiento de lo que es la RCP, para qué se utiliza, y más en estos tiempos de pandemia, donde tal vez no tenemos mucha conocimiento o alcance de los elementos que se pueden llegar a utilizar, siendo que tal vez lo tenemos a la mano, al alcance de la mano, y poder prolongar el tiempo para poder acudir a este evento o poder salir de esta situación en primera instancia. Luego también veremos los lugares a los cuales nos podemos comunicar, los instrumentos que tenemos también de protección personal, lo que se puede utilizar dependiendo del lugar en donde estemos. ¿Sí? Vamos a ver un poco qué es el desfibrilador externo automático, el famoso DEA, DEA. Y vamos a, como dijo Coti, al final de la charla, poder ir realizando las preguntas, o la pueden ir haciendo por el chat, y nosotros al finalizar la charla la vamos a ir respondiendo. Lo que le voy a volver a pedir nuevamente es que puedan silenciar todos el micrófono, para que no podamos escuchar ruidos externos, y se pueda entender y escuchar bien la charla, para que la podamos aprovechar. Bien. Germán, te doy paso para que arranques. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien ahí? Espero que sí. Cualquier cosita, si no, me avisan. Bueno, gracias Hugo por la presentación. Gracias Coti. Yo me presento, soy profe licenciado en Educación Física y Guardavidas, especializado en reanimación cardiopulmonar, en implementar programas de reanimación cardiopulmonar comunitaria. Es súper importante que toda la población, toda la comunidad esté capacitada en reanimación cardiopulmonar, y lo que es la RCP comunitario es algo que no es algo de hoy nada más, ¿sí? La implementación de programas comunitarios de reanimación cardiopulmonar es algo que ya está teniendo muchísimos años dentro del campo de las emergencias y del campo de la medicina. Y me gusta arrancar siempre las charlas con este concepto, con esta palabra tan simple, pero que muchas veces nos cuesta implementar, es el término prevenir, la prevención. Y esta es una definición no demasiado sofisticada de prevención, una definición que la podemos encontrar en un diccionario, que dice que es tomar precauciones o medidas por adelantado para evitar un daño o un riesgo o un peligro aún mayor. Y yo como guardavidas, siempre, en todo momento, nosotros los guardavidas implementamos la palabra prevención en nuestra tarea profesional.
un buen guardavidas no es un guardavidas que tiene 10 o 20 rescates por día, sino que justamente un buen guardavidas es aquel guardavidas que no tiene ningún rescate por día, que pudo realizar efectivamente un buen trabajo de prevención. Y esta capacitación, esta charla que ustedes están haciendo hoy, tiene que ver con este concepto. Hoy ustedes están haciendo también prevención con este inicio de capacitación que van a hacer hoy, que por supuesto que el día de mañana tendrán que completarla realizando la parte práctica. La reanimación cardiopulmonar es algo, como yo les dije recién, que tiene no más de 20 o 25 años como herramienta de implementación masiva en la comunidad. Hasta hace unos 20 años, 25 años atrás, la comunidad científica o la medicina decía que es solamente personal vinculado con las emergencias, tenía que saber realizar reanimación cardiopulmonar. Y esto con el correr del tiempo fue cambiando y hoy la medicina dice que todo el mundo, toda la población, absolutamente toda la comunidad tiene que dominar este tipo de maniobras, este tipo de procedimientos. Una de las causas del por qué cambió este concepto tiene que ver con el avance que se ha ido produciendo en los últimos años con el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Hoy las enfermedades cardiovasculares están ocupando los primeros lugares de mayor cantidad de muertes que se producen, no solamente en la Argentina y en el mundo, en parte por el sedentarismo, por la mala alimentación, por el estrés, digamos, por el aumento que se ha producido de los famosos factores de riesgo en la vida de las personas. Muchos factores de riesgo incluso que muchas veces no nos damos cuenta que estamos teniendo o con los cuales convivimos a diario, ¿no? Incluso la tecnología también, la mala utilización de la tecnología hoy se la puede tomar como un factor determinante que influye también en aumentar el riesgo de contraer enfermedad cardiovascular por parte de las personas, ¿no? Pensemos cuántas cosas existen hoy del mundo de la tecnología que han sido creadas para mejorar la calidad de vida de las personas, pero en realidad la mala utilización o el abuso de la tecnología hace que nos movamos cada vez menos, ¿no? El automóvil, la televisión, el celular, el delivery, en fin, internet, un montón de cosas con las cuales convivimos a diario, que en teoría fueron creadas para mejorar la calidad de vida de las personas, pero el excesivo uso de estos dispositivos o de estas cuestiones hace que las personas nos movamos cada vez menos. Y esto trae aparejado un montón de problemas en toda la comunidad, aunque uno no se dé cuenta, porque en realidad el ser humano, si nosotros nos remitimos un poco y hacemos un poco de historia, el ser humano fue, digamos, el ser humano necesita, para funcionar correctamente, necesita moverse, ¿sí? Cuando el cuerpo deja de moverse, entonces el cuerpo empieza a disfuncionar, empieza a funcionar mal. Si nos remitimos al comienzo de la humanidad, el hombre prehistórico, ese hombre tenía un consumo calórico diario de entre 4.000 y 7.000 calorías por día, porque necesitaba del movimiento para poder subsistir, para poder alimentarse, para poder moverse de un lugar a otro en búsqueda de mejores condiciones climáticas, en fin, era un hombre físicamente activo. Con el correr del tiempo fuimos perdiendo esa capacidad de movimiento, más desde la aparición de la tecnología o en la era moderna, y entonces se empezaron a desarrollar o a producir un montón de enfermedades que antes no se daban de manera tan frecuente. Les voy a pasar un pequeño video para quienes tengan incluso hijos, nietos, se los recomiendo, es una película muy linda que se llama Wall-E, que sintetiza un poco todo esto que yo les estoy comentando ahora. Llevo toda la mañana en la cabina. Podríamos ir flotando hasta el campo de golf y mandar unas cuantas bolas virtuales despacio. No, eso ya lo hicimos ayer, no me apetece. Pues entonces, ¿qué quieres hacer? No lo sé, algo.
No se cansaban en absoluto. No, no estoy... ¡Así no! No, no se puede, pero... Así que hablaremos la semana que viene. Si no puedes doblar así la pajita, el episodio es bastante malo. Robot, aquí. ¡Túnel! ¡Estoy en un túnel! ¡No oigo nada! Ahora sí, deberías venir. Vaya Larch, todo lo que necesita para ser feliz. Hoy su bienestar es nuestra prioridad. ¡Hey, Babybot! Coge este vaso. ¡Hey, coge el vaso! Por favor, no se mueva. En breves momentos lo atenderá un robot de asistencia. ¡Auxiliar! ¡Hola! Por favor, no se mueva. En breves momentos lo atenderá un robot de asistencia. ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre? John. No. John. Bien, esto es un poco una síntesis, un resumen de lo que yo les estuve comentando recién, ¿no? La combinación de sedentarismo, mala utilización o excesiva utilización de la tecnología, sumado o combinado también con una alimentación inadecuada, hace que el mundo en general tenga los índices de sobrepeso y de obesidad y por lo tanto también los índices de enfermedad coronaria o enfermedad cardiovascular que está teniendo. Bien, vamos a ir metiéndonos un poquito más de lleno con respecto a la reanimación cardiopulmonar y al riesgo o la relación que existe entre la RCP y el riesgo de contraer COVID-19. Por eso es que lo que nosotros les vamos a contar hoy con respecto a RCP y COVID-19 son las últimas modificaciones que la ILCOR, que es una institución mundial que reúne a su vez otras instituciones como la American Heart y el Consejo Europeo de Reanimación Cardiopulmonar, publicaron para fines de marzo de este año justamente relacionado con el COVID-19. Y el tema tiene que ver con lo siguiente. Cuando uno realiza reanimación cardiopulmonar, fundamentalmente cuando uno está haciendo masaje cardíaco y también cuando realiza las ventilaciones, hay riesgo de contagio del COVID-19 por parte del operador de la víctima. Quiere decir que si estuviéramos haciendo RCP a una víctima que esté contagiada con COVID-19, si nosotros le estuviéramos haciendo el masaje cardíaco a esta víctima, estaríamos teniendo muchísima probabilidad de contagio. ¿Por qué? Porque el masaje cardíaco, cuando nosotros comprimimos el tórax de la víctima, genera la emanación de unas micropartículas, ¿sí?, muy pequeñas, secreciones de la víctima a través de la vía aérea, ¿sí?, imperceptibles lógicamente para la vista del ser humano, que ponen en riesgo, que tendrían mucha capacidad de contagio para el reanimador, ¿sí? Estas partículas son muy pequeñas, estos aerosoles que se provocan a través de la vía aérea de la víctima cuando uno hace el masaje cardíaco, cuando tienen un tamaño muy pequeño, ¿sí?, hasta las 5 micras de tamaño aproximadamente, están suspendidas en el aire. Cuando son mayores de 5 micras ya están dispuestas en forma de gotitas, y entonces eso ya es motivo más que suficiente para que el reanimador se pueda contagiar en el caso de que la víctima sea una persona portadora de COVID-19. Por eso que en ese sentido también estas instituciones mundiales han rediseñado los protocolos de reanimación cardiopulmonar para prevenir el contagio de COVID-19 por parte del reanimador. Eso en el caso de que hiciéramos solamente masaje cardíaco. Lógicamente, si fuéramos un reanimador profesional o altamente entrenado y estuviéramos insuflando, este riesgo de contagio sería muchísimo mayor. Para eso, las recomendaciones de la ILCOR, ¿sí?, por parte de los reanimadores,
son la elaboración de distintos elementos de protección personal que todo reanimador tiene que tener en cuenta a la hora de realizar RCP. Los elementos de protección personal son guantes descartables, lógicamente la utilización de barbijo, gafas protectoras, porque sabemos que también una de las vías de entrada de la enfermedad es no solamente la vía aérea, sino que también puede ser la vista, y en el caso de tener una máscara, también la INCOR sugiere la utilización de este tipo de dispositivos. O sea que estos elementos los tenemos que tener a mano siempre, ¿sí?, a la hora de realizar reanimación cardiopulmonar para protegernos nosotros del contagio, en este caso del COVID-19 por parte de la víctima. Bien, vamos a meternos en algunos aspectos que les estuve comentando recién. Esto era lo que yo les decía recién con respecto a los famosos factores de riesgo coronarios, que son rasgos, características o exposiciones de un individuo que aumentan la probabilidad de que la persona contraiga enfermedad cardiovascular o enfermedad coronaria, según la Organización Mundial de la Salud. Y dentro de los factores de riesgo tenemos algunos factores que se pueden modificar y otros factores de riesgo que no se pueden modificar. Los que se pueden modificar son los que tienen que ver con los hábitos: el tabaquismo, la hipertensión arterial, el colesterol, el sedentarismo, la obesidad, la diabetes, el estrés. Todos esos factores de riesgo se pueden modificar y en muchos casos incluso se pueden curar. Y hay otros factores de riesgo que por más que uno quiera no podemos hacer demasiado, por ejemplo la carga genética. Padres cardíacos, si los hijos no modifican hábitos o estilos de vida, tienen mucho riesgo de contraer enfermedad cardiovascular. El sexo también suele ser un factor de riesgo. Los varones solemos tener un poco más de riesgo de contraer enfermedad cardiovascular con respecto a las mujeres. No mucho, pero los varones todavía seguimos teniendo un poco más de predominancia de este tipo de enfermedades. Y la edad también es un factor de riesgo. Para los varones tener más de 35 años ya implica tener un factor de riesgo, y si es mujer, más de 40 años. Lógicamente, aquellas personas que más factores de riesgo tienen son las que más riesgo cardiovascular van a tener. Una persona, si tiene un factor de riesgo, tiene mucho menos riesgo cardiovascular que una persona que tiene 5 o 6 factores de riesgo. Y esto era un poquito lo que yo les comentaba recién, ¿no? Cómo las enfermedades cardiovasculares o enfermedades asociadas vienen rankeando en primer lugar las enfermedades que más muertes causan en el mundo, por encima de todas las otras enfermedades frecuentes, como ser el cáncer, el virus del HIV, accidentes traumáticos, etcétera, etcétera. Esta es una noticia del 2014. Un chico adolescente de 14 años estaba en su clase de educación física en el Club de Amigos, era un colegio de la zona de Palermo, y en el medio de su clase de educación física el chico tuvo un síncope, tuvo un paro cardiorrespiratorio. Con lo cual estamos empezando a ver ya hace muchos años que los paros cardiorrespiratorios o los síncopes no solamente se manifiestan en personas grandes con factores de riesgo, sedentarios, que fuman, etcétera, etcétera, sino que también está empezando a aparecer en poblaciones jóvenes y también en poblaciones más jóvenes o en niños. Esta es una noticia del 2015, tuvo mucho más impacto en la comunidad, mucho más impacto mediático que la anterior. Era un bebé de 2 semanas de vida, un bebé de Bariloche, tuvo un paro cardiorrespiratorio, los padres llamaron al 911 y vamos a escuchar a ver qué pasó en esa conversación. Perdón, Germán. 911, buenas noches. Sí, buenas noches. Mira, tengo... Sí, te escucho, Hugo. Está bien. Bien, antes de poder escuchar esta conversación que se tuvo con el servicio de emergencias, veamos que es una situación que nos puede suceder, ¿sí? Pero teniendo la calma al caso y poder ir viendo después el protocolo de actuación que vamos a tener, se pueden salvar vidas,
¿sí? Vamos a ir con ese fin. Queremos que se lleven esto de que pueden acudir al llamado y la persona que está del otro lado está totalmente preparada para poder guiarlos sin estar viéndolos, ¿sí? Bien, podemos escucharlo. Bien, excelente. Mi hijo que no reacciona, necesito una ambulancia, por favor. Está tomando la teta y no reacciona. No reacciona. Sí, por favor, que sea urgente, me mandas una ambulancia. ¿Tiene pulso el bebé? ¿Respira? ¿Respira, Mariela? Está sin respirar, por favor, mándamelo rápido. Escúcheme, tranquilícese, señor. Sí, ya está yendo la ambulancia. Está morado, por favor, mándamelo. Bien, escúcheme, mientras tanto, póngalo por favor en una superficie plana. Sí, ya está yendo la ambulancia. ¿Superficie plana, boca arriba o boca abajo? Boca arriba. Boca arriba, superficie plana. Sí. ¿Ya llega, por favor? Sí, ya está yendo. Escúcheme, hágale compresión en el pecho, por favor. Hágale compresión en el pecho a su mujer. Sí, dígale. Compresión en el pecho. En el medio del tórax. En el medio del tórax. En el medio tiene que ser. A la altura de la tetilla, ¿sí? A la altura de la tetilla. Sí, que le haga compresión. ¿Hacerle compresión? ¿Sí? Sí. 30. 30 compresiones y 2 le da respiración. Le da respiración. Sí, tape la nariz. Es un bebé el que está... Sí, 13, 14 y así. Sí, me están preguntando por la ambulancia, ¿sí? Sí. Bien. Por favor. Sí, hágale 30 compresiones y 2 que le haga respiración. ¿Hacer la respiración? Sí, después de las 30 compresiones. 30 compresiones en el pecho entre las tetillas. Sí. Con una mano, sí, con la palma de la mano. Con la palma de la mano. Ya viene. Sí, ya está yendo la ambulancia. Mientras tanto haga eso, sí. Repítalo 5 veces y vea si reacciona el bebé o por lo menos... Tiene alguna reacción, pero está como perdido. Sí, igual. Sí. Si se vuelve a perder la respiración, si ven que no respira, haga lo que yo le dije recién, ¿sí? Sí, ya está hace 30 y decirle así, 5. Ahí está. Bien. Ahí lloró. Bien. Sí, bien. Pero igual, por favor, que siga. Porque... que respira. Sí. El tema... 9-11, buenas noches. Hay que diferenciar cuál es la causa del paro cardiorrespiratorio en los 3 grupos etarios que yo estuve mencionando recién. Cuando la víctima es mayor de 35 años, en general el origen del paro cardiorrespiratorio es la enfermedad coronaria, o sea, es la persona sedentaria, que fuma, que tiene sobrepeso u obesidad. Cuando la víctima es una persona joven, ¿sí?, que en general muchas veces suelen ser incluso hasta deportistas, han aparecido un montón de casos en los medios que deportistas incluso profesionales altamente estudiados han tenido paros cardiorrespiratorios en entrenamientos o en competencias. Este tipo de paro cardiorrespiratorio está vinculado a las famosas arritmias, a las alteraciones de los impulsos eléctricos en el corazón, ¿sí?, que lógicamente son mucho menos frecuentes que el paro cardiorrespiratorio en una persona mayor de 35 años por enfermedad coronaria. Y en los más chiquititos, en los niños, el origen del paro cardiorrespiratorio tiene que ver con problemas respiratorios, con problemas de asfixias o incluso también con problemas de obstrucción de vías aéreas. Bien, esta es la foto de un bombero que está haciendo RCP a un bebé en un incendio en Paraguay. Fue una tragedia que tuvo casi 400 víctimas fatales. Y ahí podemos observar cómo un bombero le está haciendo RCP a un bebé en ese incendio. Bien, lo más importante, lo que tenemos que tener en cuenta es que mientras nosotros estemos haciendo RCP, vamos a estar garantizando de que el cerebro esté recibiendo el aporte necesario de oxígeno para poder cumplir con sus funciones y para que no haya daño o muerte neurológica. Ustedes piensen que la mayoría de los casos de paro cardiorrespiratorios que se producen en ambientes extrahospitalarios. Y muchas veces los paros cardiorrespiratorios se producen en la calle, en el trabajo, en casa, en el transporte público, lugares que están rodeados de un montón de gente que tienen en sus manos las herramientas para poder ayudar y muchas veces no saben cómo,
Por eso es que es súper importante que hoy ustedes estén haciendo este tipo de capacitaciones, porque van a ser el primer eslabón con el cual la víctima se encuentre en el supuesto caso de que se produzca un paro cardiorrespiratorio. Entonces, esto es fundamental, que sepan cuál es la función más importante de la RCP. En este caso, mantener oxigenado el cerebro hasta la llegada del servicio de emergencia médica para prevenir la muerte neurológica. Fíjense en esta imagen. Por cada minuto que se demore el inicio de la reanimación cardiopulmonar, el porcentaje de probabilidad de recuperación de la víctima sin secuelas o sin daños neurológicos disminuye en un 10%. O sea, cada minuto que se demore el inicio de la RCP, la probabilidad de recuperación de la víctima sin daños neurológicos disminuye en un 10%. Esta imagen lo desarrolla un poco más detallado. Fíjense, tiempo versus daño cerebral. El cerebro, entre 0 a 4 minutos, podemos decir que tolera sin recibir oxígeno. Pero a partir del 6º minuto ya el daño cerebral empieza a tener cierta probabilidad. Y al 8º minuto, que se produjo el paro cardiorrespiratorio, ya el daño neurológico va a ser seguro, ya va a estar instalado. Con lo cual es sumamente importante que para que la RCP sea efectiva para el cerebro de esa víctima, la realice un testigo presencial, o sea, alguien que haya sido testigo, que haya visto cómo la persona perdió el conocimiento, cómo se desvaneció y cómo dejó de respirar, ¿sí? Los tiempos promedio de arribo de las emergencias médicas en los países del primer mundo están alrededor de los 9, 10, 11, 12 minutos aproximadamente. O sea que así todo, aunque estuviéramos en un país del primer mundo, ya la ambulancia para ese cerebro estaría llegando tarde. Por eso es súper importante que toda la comunidad esté capacitada en RCP, por eso que nos parece que esto que ustedes hoy están haciendo es fantástico, porque habla también de hacer prevención, ¿sí? Porque van a ser los primeros que asistan a esa posible víctima cuando tenga un paro cardiorrespiratorio. Les voy a contar una experiencia que realizaron en Estocolmo. Vieron que todos los teléfonos celulares hoy tienen un GPS, hoy todos estamos geolocalizables. Entonces, en Estocolmo han diseñado un dispositivo, una aplicación, en la cual todas aquellas personas que están entrenadas o capacitadas en reanimación cardiopulmonar se bajan una aplicación a su teléfono celular que hace que cuando alguien llama por teléfono en esa ciudad a la emergencia médica diciendo que en determinado lugar hay alguien que necesita que le hagan RCP o que tiene un paro cardiorrespiratorio, todas aquellas personas que se encuentran en un radio de 4 o 5 cuadras a la redonda de ese lugar de donde se está necesitando que realicen reanimación cardiopulmonar, reciben un mensaje en su teléfono celular diciendo que a 2 cuadras, a 3 cuadras o a 1 cuadra, en tal dirección hay alguien que necesita que le hagan el RCP. A través de este dispositivo, de esta aplicación, lograron que la mayoría de los reanimadores comunitarios lograron llegar antes que el servicio de emergencia médica y lógicamente ha mejorado muchísimo la probabilidad de recuperación de esas víctimas. Bien, muy bien. Llegamos finalmente a lo que es la cadena de supervivencia de la American Heart Association. Esta es la cadena de supervivencia de las guías de los protocolos del 2015. Hugo, te voy a pedir si podés continuar con parte de la charla. Bien, gracias Germán. Bueno, muy bien hasta acá. Espero que haya podido comprender la importancia en el conocimiento de realizar, de poder por lo menos entender y que les haya llegado este tipo de práctica y conocimiento. Como bien lo mencionó Germán, según las normas AHA e ILCOR, este tipo de eventos puede sucederle a cualquier persona de cualquier tipo y edad, ¿sí? Esto no avisa, sino que simplemente sucede. Y en estos tiempos donde por ahí nos encontramos un poco aislados en los hogares, nos puede servir tanto individualmente como colectivamente.
dependiendo del contexto o el lugar donde nos encontremos. Y para esto vamos a tener que tener un protocolo de actuación. Según las normas de la American Heart, que van cambiando cada 5 años. Antes era el famoso ABC de la RCP, que era la apertura de la vía aérea con 2 respiraciones de rescate, miro, escucho y siento, y por último iban las compresiones. Se comprobó científicamente que el retraso en las compresiones, como bien lo explicó Germán anteriormente, va perdiendo en el tiempo la mayor probabilidad de sobrevida. Y sí se comprobó científicamente que realizando inmediatamente con las compresiones, ¿sí? La sangre fluye especialmente a los órganos vitales y en especial al cerebro. Entonces lo mantenemos irrigado, ¿sí? Esto nos va a poder prolongar en el tiempo dependiendo de la cantidad de personas que seamos o quien esté reanimando. Obviamente que uno reanima y después vamos a ver bien dónde y cómo se realizan los masajes, con qué profundidad y con qué tiempo, para que sean realmente efectivos, ¿sí? Ustedes escucharon el audio donde el operador le decía dónde tenía que comprimir y cómo tenía o cuánto tenía que comprimir, y sí se sugiere en los pediátricos o en los bebés realizar la ventilación o la respiración boca a boca, no así en los adultos. Se comprobó también científicamente que en el intercambio de presión torácica, ¿sí? Ingresa un flujo laminar de oxígeno a los pulmones. Estamos comprimiendo tanto la caja torácica, que dentro de la caja torácica, en el pecho, se encuentra el corazón y los pulmones. De ahí esta diferencia de presión y el ingreso de oxígeno. Por eso es que hoy en día los cursos se dan desde los más básicos, que son solo con las manos. Por eso es que la herramienta principal que nosotros tenemos, una de ellas es el tema de la compresión, que lo vamos a realizar con las manos. Obviamente, como mencionó también Germán anteriormente, es la prevención y el llamado. El llamado, a dónde iremos a llamar, depende en qué lugar, ciudad o país nos encontremos. Siempre tenemos que estar atentos cuáles son los medios de llamado. En caso acá, por ejemplo, en Capital es el 107. Cada uno en su hospital o en los lugares donde trabaja también tiene un interno, y hay que tener el conocimiento de si hay que marcar algún número para tener el acceso a la llamada al exterior, ¿sí? Y en casa también, dependiendo la cantidad de habitantes o de personas que sean, también tener un protocolo, ya sea si son algunos niños que manejan mejor el celular que nosotros, incluso tener en la heladera o en algún lugar visible a quién hay que llamar primero o a quién hay que avisar primero. Una vez que comenzamos la cadena de supervivencia con el llamado, las compresiones, ¿sí? Vamos a utilizar también el desfibrilador externo automático, que ahora lo vamos a ir viendo. Y luego, cuando llegue la ayuda avanzada, va a estar el tema de la continuidad, el traslado, y después los cuidados post-paro. Vamos a ir avanzando con la próxima, Germán. Bien, esto según el lugar donde suceda, porque incluso hasta en nuestros hogares puede ser que esté en construcción, puede ser que estén baldeando el piso, puede ser que haya algún cable tocando el piso, y que puede ser que encontremos a alguien tirado en el piso y no sepamos bien qué es lo que sucedió. Siempre antes de entrar en escena o en el llamado, si no responde la persona, tenemos que hacer una visión periférica, o sea, mirar alrededor, si que sucede algo, o si vemos algo inusual. La seguridad de la escena es muy importante, porque si nosotros acudimos a tocar a la víctima para ver si reacciona, si no responde al llamado y la queremos tocar, podemos llegar a ser nosotros también una víctima. Por eso tomar este tipo de recaudo.
Después, dependiendo de la cantidad de víctimas que seamos, analizar y poder acudir al llamado y también avisarle al resto para que nos podamos ayudar entre todos. Pasamos a la siguiente. Al comprobar el estado de conciencia, nosotros lo que vamos a hacer es tomar, una vez que aseguramos la escena, es tomar contacto con la víctima, esto es poder palmarlo, ¿sí? Por los hombros, y no se hace más el de cacheteo en la cara, sino simplemente poder tomarlos por los hombros y preguntarle si está bien. Esto es en el caso de que estemos en el contexto del hogar, porque acá vemos a las dos personas sin barbijo, sin protección. Entonces, estando en el hogar, nosotros vamos a poder hacerlo. En el caso de que estemos en la vía pública, vamos a contar con la protección personal, ¿sí? Que es con el barbijo, los guantes, en el caso de que tengamos un equipo de protección personal. En muchos lugares se suelen preparar, incluso también se sugiere tener en los hogares. Muchos lo utilizan en los autos, también lo tienen, o en la cartera. Suelen llevar los equipos, tanto como un guante, se suele llevar también una boquilla, como para poder realizar respiración boca a boca, y los anteojos de protección, siempre tomando los recaudos. En el caso de que no contemos con estos elementos, lo que se sugiere es proteger la vía respiratoria de la otra persona o tapar la vía respiratoria, ya sea con algún elemento como algún pañuelo, alguna remera, o con lo que contemos a mano para poder comenzar con la RCP. Bien, acá lo que vemos en escena es donde acudimos al llamado, ¿sí? Que es el primer paso, la atención con la víctima, y también veíamos el tema del desfibrilador externo automático. El desfibrilador externo automático, que es quien nos va a sacar de la situación, las dos afecciones más conocidas es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Esto no hace falta que sepamos qué es o cómo se pueda ver, simplemente es un movimiento desorganizado del corazón, ¿sí? El cual no efectúa el latido correspondiente. Entonces, este dispositivo lo que nos hace es poder sacarlo de esa situación para tener un ritmo normal. Pasamos a la siguiente y después vamos a profundizar en el desfibrilador externo automático. Bien, en el llamado que vamos a realizar es muy importante tener en cuenta qué información le vamos a brindar al operador. Como bien escuchamos en la comunicación anterior, es muy importante decir cómo se encuentra la víctima, cómo la observamos. Esto es, le van a preguntar si respira o no respira. Nosotros tal vez no nos demos cuenta porque hay respiraciones que son dificultosas, o agónica, o gasping le llamamos, donde la víctima está como abriendo la boca, ¿sí? Sin estar respirando. Esto se llama gasping o movimiento involuntario, es como el boqueo del pez cuando uno lo saca del agua, es como que abre la boca sin producirse el intercambio gaseoso. Entonces, se ve una elevación del pecho o no, esto puede ser una respiración dificultosa, pero lo que nosotros no tenemos que hacer es dudar. Si no responde al tacto, al llamado, ¿sí? Lo palmeamos por los hombros, si no responde, automáticamente comenzamos con las compresiones. Y una vez que hacemos el llamado, hoy en día todos contamos con celulares, dispositivos, así que podemos ponerlo, incluso si estamos solos, en altavoz. Poniendo el altavoz, nosotros nos podemos situar al costado de la víctima, siempre en el tórax, entre el hombro y la cintura, de cualquier lateral, y luego nos vamos a preparar para realizar las compresiones.
En el llamado que vamos a realizar es muy importante decirle el lugar en el que estamos, ¿sí? La calle, el departamento, entre qué calle estamos, si estamos en un departamento, si estamos en una casa, ¿sí? Y una vez que acude, porque ustedes escucharon recién que la persona estaba hablando, diciéndole o dándole las indicaciones, automáticamente también se comunican con el ambulanciero o la ambulancia que va a acudir, la ayuda avanzada, y le van pasando toda la información que ustedes le van brindando. Entonces, cuando ya llega la ayuda avanzada, tiene un bosquejo de la situación. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que nosotros nunca tenemos que cortar. Una vez que empezamos a brindar la información y el operador nos va guiando, lo que no tenemos que hacer nosotros es cortar primero. El que corta es el operador. ¿Por qué? Si nosotros cortamos primero, a veces omitimos brindar información o nos olvidamos, dada la situación de estrés, ¿sí? Y adrenalina. Así que el operador nos va a decir cuándo nosotros tenemos que cortar. Bien, en el caso de que nosotros seamos el que acudimos a realizar la llamada, que el teléfono no se encuentre en el lugar donde estamos, inmediatamente tenemos que realizar la llamada y volver a avisarle a quien está con la víctima que ya realizamos la llamada y que la ayuda está en camino. Pasamos a la siguiente. Bien, esto es lo que le mencionaba antes y lo que mencionaba Germán también, tener el recaudo de las protecciones adecuadas. Esto es, y hoy también lo que podemos ver es que dentro de nuestra propia casa también tenemos, en el caso de muchas familias, que pueden llegar a haber un solo paciente o víctima que se ha contagiado. Entonces ya hay dentro de la misma casa un protocolo de actuación donde una misma persona se aísla en una habitación y el resto de la familia toma los recaudos del distanciamiento, del poder tener preparados todos los utensilios para protegerse uno mismo y cuidar a la otra persona. En este caso también vamos a tomar los recaudos de lo que mencionamos anteriormente, de poder tener los elementos de protección. Si bien cuando ya hay una persona identificada, ya se realiza un protocolo donde ya se le indica qué elementos son los que tienen que tener en sus hogares. Esto si llega a suceder en la vía pública, donde ahora se amplió un poco más las salidas, se llama inmediatamente y no lo vamos a dejar tirado, sino que podemos acudir, siempre teniendo el recaudo de, si no tiene la otra persona barbijo, poder taparle la boca con algún elemento, llámese pañuelo, llámese remera, pullover o campera, o lo que tengamos a mano. Bien, pasemos a la siguiente. Acá lo que vemos en la imagen es la posición, y ya entrando en el tema de las compresiones y la ubicación, esto es muy importante, porque la postura que nosotros vamos a adoptar al costado, en el lateral, ya sea de cualquiera de los dos lados, es muy importante y nos va a ayudar a nosotros para la comodidad y más que nada para poder prolongarnos en el tiempo. Es muy importante que estemos situados al costado con la separación de pierna ancho de hombro y en la posición inclinada con los brazos bien extendidos, colocando una mano en el centro del pecho, entre las tetillas o entre las mamas. En el caso de que la víctima tenga mucha ropa, lo que podemos hacer es seguir la parrilla costal, ¿sí? Ustedes van a poder tocarse en el tórax y siguen el hundimiento de la parrilla costal. Acá lo vemos. Vos lo podés marcar donde se une la B, Germán. Bien, ahí seguimos la parrilla costal hasta llegar donde se unen. En la unión vamos a colocar dos dedos
y por encima el talón de una mano. Luego colocamos la otra mano por encima, entrelazamos y ahí vamos a comenzar a comprimir. Una vez extendidos los brazos, sin flexionar los brazos. Y vamos a realizar compresiones de entre 100 y 120 compresiones por minuto. Esto es rápido. Y cuando decimos la definición de rápido es rápido, no hay que pausar, porque bien lo vimos antes y lo vamos a ver ahora en un próximo, que cuando nosotros nos detenemos, la oxigenación no llega al cerebro. Y si bien en la RCP lo fundamental es salvarle la vida a la víctima, esto es también que la víctima quede sin secuelas neurológicas. Entonces, cuanto menos interrumpamos las compresiones, mayor supervivencia vamos a tener, mayor sobrevida y menores secuelas neurológicas vamos a tener en ella. Bien, Germán, pasamos el video. Acá vemos en la compresión cómo en la imagen llega la luz al cerebro. Esto sería la irrigación y las compresiones. Cuando lo vamos enlenteciendo, disminuye la efectividad en el masaje y así la eyección de la sangre oxigenada al cerebro. Porque a través del masaje torácico lo que hacemos es comprimir el corazón, ¿sí? Supliendo entre un 60%, 65% lo que sería el bombeo del volumen minuto. Eso sería lo que sería la eyección de la sangre oxigenada al cerebro. Acá vemos ambas posturas, donde lo correcto es el brazo extendido en el lateral de cualquiera de ellos y poder realizar la compresión fuerte y rápido, sin detenernos. Hugo, ahí pude hacer funcionar el video que habíamos tenido ahí un temita hoy a la tarde, así que si te parece lo podemos proyectar para que la gente lo pueda ver también. Bien. Cuando me digas lo paso, que recién justo lo pude hacer funcionar. Podés pasarlo. Hola, este video está dirigido a toda la comunidad entrenada en reanimación cardiopulmonar. Con la llegada del COVID-19 tenemos que tener en cuenta algunas cosas a la hora de realizar la RCP. En el caso de víctima adulta, recordá siempre utilizar tu barbijo o cubreboca. Para la evaluación de la capacidad de respuesta y respiración, no te acerques a la boca y nariz de la víctima. Si la misma no responde o no respira con normalidad, activa el sistema de emergencia llamando al 107 de forma inmediata. Colocale un barbijo, cubreboca o una prenda en la boca y la nariz de la víctima para comenzar a hacer las compresiones en el centro del pecho a un ritmo de 100 a 120 veces por minuto hasta que llegue el sistema de emergencia. En los chicos, al igual que en tus seres queridos, si estás conviviendo con ellos, está recomendado hacer respiración boca a boca, siempre y cuando estés entrenado y dispuesto a poder hacerla. Recordá que en los niños las compresiones se realizan con una mano y en los lactantes con 2 dedos, siempre siguiendo el mismo ritmo de compresiones de 100 a 120 veces por minuto. La posición lateral de seguridad debe realizarse de manera que la boca y la nariz de la víctima queden distante de la boca y la nariz del rescatador. Una vez finalizada la maniobra, debes lavarte las manos con agua y jabón y en su defecto utilizar alcohol en gel. Luego es muy importante bañarse, cambiarse la ropa y llamar a las autoridades de salud marcando el 107. Bien. Bueno, realizando un resumen también y el agradecimiento al profe de Rosario, vamos a continuar con el tema de la charla con respecto a lo que mencionaba también al final del video. Que se debe realizar y se puede realizar la RCP
con una sola mano, ¿sí? Colocando y comprimiendo fuerte y rápido hacia lo profundo, hacia... Hola, ¿se escucha? Ahí te escuchamos. Bien. Sí, se escucha. Tuve un inconveniente técnico, no sé qué sucedió, pero continuamos. Bien, en el caso de que sean niños o lactantes, acá vemos en una de las figuras, donde es un niño, donde vamos a colocarnos, como bien lo había mencionado anteriormente, con el talón de una mano, y vamos a comprimir siempre extendiendo la cabeza, que nos va a ayudar a mejorar la vía aérea, para comprimir fuerte y rápido, al menos 5 centímetros, sin detenernos. Esto es con el protocolo anterior que habíamos mencionado, de primero asegurar el área, de poder realizar el contacto con la víctima, una vez asegurada el área, identificar que no respira, no responde, y realizar el llamado para luego comenzar con las compresiones. En el caso del lactante también se va a realizar, siempre en el caso de todas las víctimas, tienen que estar en una superficie dura, ¿sí? Y plana. Esto es, si nos sucede en la cama, por ejemplo, hay algunas camas que los colchones nos acompañan en el movimiento si nosotros queremos comprimir arriba de la cama. Entonces, en este caso, a la víctima vamos a tener que desplazarla hacia el suelo, donde en esa superficie sí vamos a poder realizar las compresiones. Bien, lo que se sugiere en el caso de que sea una víctima obesa o grande, de contextura más grande que nosotros, se sugiere bajar en primera instancia los pies hacia el suelo. De esta forma va a quedar inclinado en la cama. Luego se va a colocar almohadones o colcha en el lugar donde iría a caer la cabeza o la cabecera, ¿sí? Para luego poder desplazarlo. Esto es porque si se nos escapa no va a caer directamente al suelo, sino sobre la almohada o colcha que hayamos puesto. Lo ubicamos en posición y luego comenzamos con las compresiones. Bien, continuamos, Germán. Bien, ¿y hasta cuándo voy a realizar las compresiones o la RCP? Esto es interesante porque si la víctima empieza a recobrar o a moverse, ¿sí? O a querer hablar, nosotros lo vamos a poner en posición lateral de descanso. Esto es lateralizarlo, ¿sí? En primera instancia hacia donde estamos nosotros, ¿sí? Porque si yo lo lateralizo de forma contraria, no voy a poder ver si reacciona o no reacciona, ¿sí? Y se lo pone en posición lateral de descanso, porque si lo dejo en posición supina, lo dejo boca arriba, dada la reacción que tuvo, algunas personas suelen vomitar, ¿sí? Entonces lo tengo que lateralizar para evitar que se broncoaspire. Esto, si llega a suceder, hay otro tipo de tratamiento donde se puede solventar este tipo de situación. Bien, una vez que llega el arribo de la emergencia o la llegada del DEA, lo primero que hacemos es colocar el DEA, y vamos a ver bien luego cómo se describe y cómo hay que colocarlo. Y una vez que llega la emergencia, le damos paso explicándole qué es lo que sucedió, y en ese sentido ahí nosotros nos detenemos. Si la escena se vuelve insegura, en el caso de que comencemos en un lugar, llámese esto un incendio que se ocasionó en otro lugar distante y luego sigue avanzando, nosotros lo que podemos hacer es detenernos y trasladar a la víctima, siempre moviéndolo en bloque, pidiendo ayuda. Recordemos que primero
la seguridad de la escena es fundamental, porque si no nosotros vamos a pasar a ser una víctima, ¿sí? Y la idea es asegurarnos tanto nosotros en primera instancia y luego a la víctima para poder seguir salvando vidas, ¿sí? En el caso de que estos sean varias víctimas en un lugar, vamos a acudir primero a una y una vez que esté asegurada esta víctima, poder continuar con otra. Nunca vamos a dejar a una víctima inconsciente para continuar con otro. Siempre terminamos con uno y una vez que aseguramos el traslado o queda con el cuidado de otra persona, continuamos a otra víctima. Bien, esto es importante, el tema del cansancio. ¿Hasta cuándo tengo que yo comprimir en el caso de que haya otros familiares dentro de la casa o en el caso de que estemos en un shopping o en algún lugar donde hay más personas? Esto es bueno, por eso se transmite y se trata de que todo el mundo sepa el tema de la RCP, porque esto nos va a permitir poder intercambiarnos al menos cada 2 minutos, ¿sí? Donde uno va perdiendo por cada minuto, como ya lo explicó Germán, la efectividad en el masaje. Hasta el mejor masajeador, avanzando los minutos, se cansa y las compresiones dejan de ser efectivas. Entonces es muy importante estar entrenado, tener conocimiento. Esto también está evidenciado que uno lo aprendido en el día de hoy, más allá de que esto sea virtual, se lo olvida pasando de 4 a 6 meses. Esto está científicamente comprobado. Por eso también lo que nosotros recomendamos es que al menos 2 veces al año uno realice cursos o por lo menos vea video en YouTube o en alguna página como de la AJA, ILCOT o algunas otras instituciones habilitadas para tal fin. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, acá en la utilización del DEA, el famoso DEA, desfibrilación externo automático, ¿sí? Es un dispositivo que cuenta con una carcasa, como estamos viendo en la figura de color rojo, puede ser de color rojo, verde, amarillo, de cualquier tipo de color, y lo podemos encontrar en distintos lugares, en hospitales, lo podemos encontrar en shopping, en aeropuerto, en algunos clubes de fútbol, en cadenas de deporte, incluso en algunos edificios, ¿sí? También pueden contar con ello. Lo que hay que tener en cuenta esto es el mantenimiento o el service que hay que realizarle al dispositivo, porque una vez utilizado hay que enviarlo al service. Y los parches son descartables, estos se utilizan por víctima. Es muy importante el conocimiento de esto, ya que una vez que nos llega y es encendido, nos va a ir guiando. Nos va a ir guiando qué es lo que tenemos que hacer. Si ustedes observan en la figura, los parches tienen un dibujo que nos indica en qué lugar lo tengo que colocar yo. Si tiene que ir en la parte superior derecha, debajo de la clavícula, o en la parte inferior izquierda, debajo de la mama izquierda, o debajo de la tetilla izquierda, o en la línea media axilar izquierda. Esto en los pediátricos, como también se muestra en la figura, ¿sí? Va un parche colocado en el tórax, por encima, y el otro parche va por detrás, entre los omóplatos. Esto es por la contextura física de la víctima, el tamaño. Si yo coloco un parche cerca del otro parche o encimado, ¿sí? La descarga va a ser superficial, y lo que tiene que hacer la descarga es atravesar el corazón, ¿sí? Para darle el estímulo al corazón, ¿sí? Que está teniendo un movimiento desordenado. Bien, no sé si pasamos a la siguiente para ver el tema de la utilización del DEA, o tenés vos el desfibrilador para poder mostrarlo, Germán. Sí. Como recién explicaba Hugo, cuando el desfibrilador llega a la escena y se enciende, el reanimador se pone a disposición del equipo.
¿sí? Uno empieza a seguir las instrucciones que el equipo va dando. Entonces, lo primero que hay que hacer, como explicaba recién Hugo, es encender el equipo y a partir de ahí el equipo va a ir dando las instrucciones. Yo tengo un simulador acá, que es un dispositivo que se utiliza para enseñar cómo se trabaja con desfibriladores. Entonces, lo voy a encender y va a dar la señal de la ropa del pecho del paciente. Abra el paquete y aplique las almohadillas sobre la piel descubierta del paciente. Entonces el equipo dice que quitemos la ropa del pecho del paciente y luego dice que saquemos las almohadillas, ¿sí? Esto es un cartucho donde nosotros vamos a encontrar dentro del cartucho los parches y como figura en la imagen, cada parche tiene un dibujo donde va ubicado. Un parche va en la clavícula derecha y el otro parche va en el costado izquierdo del tórax, a la altura de la mama. Los parches en la parte posterior tienen un elemento autoadhesivo que se adhiere, ¿sí?, a la piel de la víctima. Yo ahora recién lo apagué el equipo, pero la próxima indicación que daría es no toque al paciente analizando el ritmo cardíaco. Entonces ahí el equipo va a analizar y va a definir si ese corazón está en un ritmo el cual amerita realizar una descarga o no, ¿sí? Si hubiera que realizar una descarga, el equipo va a decir no toque al paciente y oprima el botón naranja, ¿sí? Entonces ahí estaría dando la descarga para lograr sacar a ese corazón de ese ritmo en el cual se encuentra. Bien, Hugo, no sé si querés agregar algo más de la utilización del DEA. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta en la utilización del desfibrilador externo automático es que lo puede utilizar cualquier persona, ¿sí? Esto es, si estamos caminando por un shopping y una persona se desvanece, o nos indican a nosotros que alcancemos el DEA, podemos retirarlos. Por lo general se encuentran en unos cubículos que son similares a donde se encuentra la manguera de bombero, o por ejemplo en los subtes se encuentran en hitos donde están señalados, bien correctamente señalados, con un cartel de desfibrilador externo automático y a dónde tienen que llamar. Ustedes los pueden retirar de ahí y lo pueden utilizar. Lo importante de esto es que una vez que ustedes se acercan al lado de la víctima, tienen que abrirlo y encenderlo. Hay algunos desfibriladores externos automáticos que cuando uno los abre, levanta la tapa, se encienden solo, ¿sí? Esto es porque se fueron modernizando, porque muchos tardaban en encenderlo y en seguir la orden. Una vez activado y encendido, lo único que tenemos que hacer es escucharlo al desfibrilador externo automático y lo único que detecta el desfibrilador externo automático acá y en cualquier parte del mundo es la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. El 90% de la población fallece por una afección de este tipo cardíaca, ¿sí? Entonces, una vez colocado el parche encendido y continuar las instrucciones, continuamos haciendo la RCP. Esto es, si nos indica la descarga eléctrica, y esto es cuando digo alejarnos, es simplemente los 5 centímetros que tomamos de distancia, ¿sí?, entre la víctima y nosotros, y levantar las manos o alejarnos. Y el que va a activar o apretar el botón de la descarga, ¿sí?, se encarga de que nadie lo esté tocando, y inmediatamente aprieta el botón de descarga. Una vez que apretó el botón de descarga, continúa la RCP, a menos que la víctima se haya movido o o esté consciente, ¿sí? Si no, se continúa con la RCP y siempre se continúa hasta que llegue la ayuda avanzada. Esto es, nos podemos extender en el tiempo hasta aproximadamente 1 hora, 40 minutos, más o menos, dependiendo del contexto
o la cantidad de gente que estén reanimando a la víctima, ¿sí? Nosotros en el hospital, el que comanda la situación es quien define cuando se da por finalizado la reanimación. Y a veces se extiende entre media hora, 40 minutos, y eso que el paciente está invadido. Esto tiene una vía de acceso periférica donde se le pasa medicación, tiene la vía aérea ocupada con un tubo endotraqueal, etc. Esto nosotros, si nos encontramos en la calle, y muy bien lo mencionó Germán, en algunas ciudades está comprobado que la ambulancia tarda entre 15 a 20 minutos, y en otros lugares tarda más o menos. La policía también tarda entre 5 y 10 minutos, que por lo general llega más rápido, ¿sí? Pero no todos los patrulleros cuentan con desfibrilador externo automático, ¿sí? Los sistemas de emergencia. Bien, continuamos, Germán. Lo que quiero también, antes de pasar a la siguiente, es tener en cuenta que algunas salvedades. Los parches del desfibrilador externo automático van siempre colocados sobre el pecho desnudo de la víctima y no sobre la remera, campera o pullover. Por eso es que en primera instancia siempre se trata de descubrir el tórax. Si ustedes lo ven acá en la imagen, los parches van pegados sobre la piel desnuda de la víctima. En el caso de que nosotros notemos un bulto que puede ser que esté en la parte superior derecha, que en este caso sería un marcapasos o un portacat, ¿sí? Que es el marcapasos, un dispositivo para ayudar al corazón, y el portacat es un dispositivo para pasar medicamento. Nosotros lo que vamos a hacer es colocar 2 dedos al costado del dispositivo y luego colocamos el parche. No lo colocamos por encima del dispositivo. Otra de las salvedades que tenemos es, por ejemplo, si la víctima tiene mucho vello, ¿sí? Tiene mucho pelo, entonces si nosotros colocamos el parche por encima, se va a producir una elevación y la descarga no va a ser efectiva. En este caso, algunos DEAs cuentan con un botiquín donde hay una tijera, donde se puede cortar los vellos, o con una rasuradora, donde también se la puede implementar, para rasurar simplemente el lugar donde voy a colocar los parches. En el caso que nos encontremos, o el paciente esté sudoroso o esté lloviendo, tenemos que secar el pecho de la víctima para luego poder colocar los parches. Bien, continuamos. Bien, esto es qué no debo hacer ante una situación así. Dejar, como lo habíamos mencionado, dejar sola a la víctima inconsciente. Esto es, si estoy solo, obviamente que voy a poder dejarla, acudir al llamado o buscar el teléfono, poder comunicarme y volver inmediatamente con la víctima. No mover a la víctima si no es necesario. Si yo estoy en el medio de una avenida donde hay circulación, esto poniéndolo en un contexto normal, bueno, o ahora que se abrió un poco más el tema de la facilidad para poder salir de la cuarentena, vamos a detener en este caso el tránsito para poder nosotros acudir a la víctima, para no moverla del lugar, ¿sí? Esto es si la tengo que mover en un lugar o una situación donde haya un incendio, para poder protegernos. Cuanto menos perdamos tiempo en las compresiones para poder intercambiarnos, esto es cada 2 minutos, entre 100 y 120 compresiones, vamos a intercalarnos. La otra persona se va a poner enfrente nuestro, y cuando nosotros nos ponemos de acuerdo contando 1, 2, 3, voy a retirar los brazos, me voy a correr para atrás para que la otra persona pueda continuar con los masajes automáticamente. Esto es tratando de minimizar los tiempos o optimizarlos, para que no deje de fluir sangre al cerebro. Bien, podemos continuar. Bien, Germán.
Bien. Y lógicamente lo que tenemos que hacer es hablar a la víctima, calmarla, contenerla, quédate tranquilo, ya llamamos a la ambulancia en el caso de que sea una víctima que esté consciente, no te preocupes, no te va a pasar nada, estamos para ayudarte. O sea, todo lo que tiene que ver con la contención anímica, emocional, eso ayuda mucho también para la recuperación de una víctima. Aflojar ropas es importante también, el nudo de la corbata, el botón de la camisa o el cinturón del pantalón, todo lo que permita que el tórax se pueda expandir y mover con más facilidad. Esto va a ayudar también a la recuperación de la víctima. Bien, finalmente esta es la imagen del bombero que logró reanimar a ese bebé en Paraguay en el incendio del 2004. Seguramente hoy estén en contacto, tengan algún tipo de vínculo o de comunicación. Y sin dudas que capacitarse en reanimación cardiopulmonar salva vidas, y nosotros lo que siempre predicamos es que cuanto antes una persona aprenda a hacer reanimación cardiopulmonar, muchísimo, pero muchísimo mejor. Bueno, muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta por ahí, si han surgido, antes de pasar un video más, un video final que tenemos. Bien, una de las preguntas que me pasaron era si se realizaba la respiración boca a boca o dispositivo boca. En principio se trata de no realizarla en estos tiempos donde, como explicó Germán en un principio, las gotitas de flush, ¿sí? Y el intercambio en la respiración o en el intercambio gaseoso, si no tenemos la protección adecuada, se recomienda no realizar el dispositivo. Hay algunas membranas que vienen o algún dispositivo de filtro que se utilizan incluso en los quirófanos o en los respiradores, que también tienen ese tipo de dispositivo, ese tipo de filtro, donde tratan de aislar las micropartículas para que no se transmitan, pero si estamos en este contexto, en la calle o si yo no conozco a la víctima, no sugiero realizar la respiración boca a boca, simplemente dar el aviso y sí cubrir a la otra persona o colocarle el barbijo para poder realizar las compresiones. E intercalarse cada 2 minutos. Obviamente que si la otra persona se encuentra cansada o agitada o vemos que las compresiones no son efectivas, podemos cambiar con anterioridad de operador. Bien. Ahí estoy viendo, Hugo, en el chat una pregunta de Héctor, que pregunta cómo sería la reanimación cardiopulmonar en una paciente embarazada. Sí, la reanimación cardiopulmonar en una paciente embarazada es de la misma índole que en cualquier tipo de víctima, ¿sí? La colocamos en una superficie dura y plana, ¿sí? Y realizamos las compresiones entre las mamas. Entre 100 y 120 compresiones por minuto, sin detenernos, ¿sí? Y si hay más operadores, continuamos hasta que llegue la ayuda avanzada. Bien, ahí estoy observando otra pregunta de Gonzalo. Gonzalo pregunta si las compresiones torácicas son de 100, 120 por minuto para adultos, niños y lactantes. Sí, Gonzalo, la cantidad de compresiones, la velocidad de compresiones, que es incluso hasta 2 por segundo, es para todos los grupos etarios. La diferencia, como explicó Hugo hace un rato, es la fuerza con la cual uno va a realizar las compresiones. Por eso que en un adulto uno utiliza los 2 brazos, entonces se hunde el pecho de 5 a 6 centímetros,
Lógicamente, en un niño, ¿sí?, entre el año y medio y los 8 años, depende la contextura del físico, el masaje cardíaco se hace con un solo brazo, porque hay que hacer menos fuerza, porque el tórax de un niño es mucho más elástico que el tórax de un adulto, y se realizan aproximadamente 5 centímetros de profundidad, y en un bebé, lógicamente, la profundidad es menor, es alrededor de los 4 centímetros, y se hace con el pulgar o con el dedo índice y el dedo mayor, pero la velocidad es exactamente la misma. Bien, si fuera, Luciana pregunta, si fuera un familiar conviviente, ¿se pueden hacer las ventilaciones? Sí. Esto se recomienda las ventilaciones en aquellas, en aquel operador que está ávido en realizar las ventilaciones, porque también está demostrado que la persona que no sabe realizar la ventilación se enfoca más en la ventilación porque quiere que la persona o que la víctima o que el familiar respire, ¿sí? Y le restamos importancia a las compresiones. Y acá lo que le va a salvar la vida es la compresión, ¿sí? Donde nos va a mantener la frecuencia en las compresiones, nos va a mantener la oxigenación, ¿sí? Y nos va a mantener la circulación, también es la sangre oxigenada. Eso, no sé si respondí a eso. Tenemos otra pregunta de Jackie, pregunta, quisiera saber si hay alguna técnica específica para tratar con criaturas que tienen algún tipo de enfermedad, por ejemplo cáncer o alguna enfermedad cardiovascular. En realidad, Jackie, el reanimador, lo único que necesita saber es que la víctima no esté consciente y que no esté respirando. Después uno en ese momento no tiene las herramientas ni la facultad para poder definir cuál fue la causa del paro cardiorrespiratorio. Uno solamente tiene que saber que esa persona está inconsciente y no está respirando. La única diferencia que podría llegar a existir, pero ahora estamos hilando un poco más fino porque ya estaríamos hablando de profesionales, es si fuera un niño, o si fuera víctima, perdón, de ataque cardíaco o de paro cardiorrespiratorio o de muerte súbita o de asfixia por inmersión, ¿sí? Esa por ahí podría ser una diferencia un poco más fina en relación a tu pregunta. Pero en realidad uno como reanimador no tiene por qué saber cuál fue la causa de ese paro cardiorrespiratorio o qué enfermedad preexistente podría llegar a tener. Bien, acá hay una pregunta, Sheila Pérez, si hay un límite para la descarga del desfibrilador externo automático. No, depende del fabricante. El desfibrilador externo automático tiene hasta 200 descargas, ¿sí? Y realiza la descarga cada 2 minutos y depende la carga de lo que hayan realizado las empresas, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta en esto es el tema de el mantenimiento que hay que hacerle después de su utilización. No sé si ves alguna otra pregunta. Y acá está preguntando Karen Belio, dice, ¿cuántos ciclos de 30 maniobras por 2 respiraciones antes de empezar con las 100 a 120 por minuto? ¿Y hasta cuándo sería pertinente en caso que haya retraso con la llegada de los paramédicos? Bien, en el caso de que nosotros estemos en casa y haya 2 personas que sepan hacer la reanimación, ¿sí? Se van a hacer intercaladas entre series de 30, o sea, 5 ciclos de 32 compresiones. O sea, serían 30 compresiones por 2 ventilaciones. Esto aclarando que si yo no conozco a la persona, no lo voy a hacer y en ese caso vamos a limitarnos a realizar las compresiones indefinidas, indeterminadas, ¿sí? Entre 100 y 120 compresiones por minuto, intercalándonos cada 2 minutos o hasta que cada reanimador esté cansado o
el otro operador vea que las compresiones no son efectivas, ¿sí? Pero si no, son 5 ciclos de 32 compresiones. Un ciclo está comprendido por 30 compresiones con 2 ventilaciones de rescate, 32, 32, así llegar a 5 ciclos, y de ahí controlamos si la víctima respira o no respira, o intercambiamos de operador. Que los 5 ciclos entrarían en 2 minutos. Hugo, tenemos una pregunta más. Sí, creo que ya y media vamos terminando. Bien, con respecto a pregunta a las obstrucciones de vías aéreas. Sí. Sí, es un tema que no mencionamos en esta ocasión, pero la víctima de obstrucción de la vía aérea, primero tenemos que identificarla. En el caso de, se realizaría la maniobra de Heimlich, que es, voy a colocar el puño donde se encuentra el ombligo, ¿sí? No en la parte superior donde se encuentran las costillas o la costilla flotante, sino en la parte entre el ombligo y la parte suprapúbica, que vamos a dirigirnos hacia abajo y hacia donde está el ombligo, para no comprimir la parte ósea, y de ahí vamos a comprimir fuerte y rápido, ¿sí? Hasta que salga el objeto, o hasta que la víctima se desvanezca. ¿Cómo voy a sentir si la víctima se desvanece? Porque voy a sentir el peso de la víctima, ¿sí? Y ahí la voy a colocar en una superficie dura y plana. Voy a pedir ayuda, ya la escena está asegurada porque yo ya estoy con la víctima, y luego voy a comenzar con las compresiones torácicas. Esto nos va a ayudar para que el elemento que esté obstruyendo la vía aérea, ¿sí? Se vaya desplazando hacia afuera. Esto es hasta que llegue la ayuda avanzada o hasta que salga lo que esté obstruyendo. Lo que voy a realizar ahora en este evento son 30 compresiones, y no voy a realizar ventilación, sino que voy a abrir la boca de la víctima para ver si veo el elemento que está obstruyendo. En el caso de que yo vea el elemento que está obstruyendo y lo puedo retirar con 2 dedos, lo retiro. Lo que no voy a realizar, si no veo el elemento, es barrido a ciegas, o sea, introducir el dedo en la boca de la víctima para tratar de sacarlo. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta más. Bien, tenemos un video muy cortito más para poder pasarles antes de despedirnos. Es un video que muestra en realidad de manera descontracturada qué es lo que no hay que hacer cuando hacemos reanimación cardiopulmonar. Es un video de Mr. Bean, ¿sí? Así que lógicamente esto es a modo de broma, no hagan nada de esto en casa.
Thank you. Bien, esto muestra un poco de lo que no se debe hacer, y si no tenemos conocimiento es preferible mantener o empezar con la cadena de supervivencia, que es el llamado, ¿sí? Y asegurar el área. Les agradecemos a todos por la participación que tuvieron, el interés. Quiero hacerle una recomendación a modo informativo o avisos parroquiales. Nosotros en el Hospital Italiano estamos dando clases, otro tipo de capacitación en el Instituto Universitario, también otros cursos a la comunidad o dentro del hospital, que son ya con certificación también, hay cursos que son abiertos a la comunidad también, con certificación de RCP de solo con las manos, hay RCP más primeros auxilios, hay RCP más DEA, y distintos cursos que ustedes pueden interiorizarse y anotarse también, obviamente una vez finalizado este periodo de pandemia, ¿sí? Les agradecemos muchísimo, gracias por la atención, gracias por las preguntas, y bueno, este mini emprendimiento que surgió a través de Germán, que le agradezco muchísimo, al apoyo del Instituto Universitario y a todos quienes estuvieron y nos dieron una mano para que esto se pueda llevar a cabo. Germán, ¿tenés la palabra? Sumo los agradecimientos, gracias al Instituto Universitario, gracias a vos, Hugo, y gracias a todos ustedes por haberse sumado a esta actividad, y bueno, para reforzar el concepto de que cuanto más personas sepamos hacer reanimación cardiopulmonar, muchísimo mejor. Muchísimas gracias a todos, y gracias a vos, Hugo, nuevamente. Muy bien. Coti, ¿tenés la palabra? Apretaba y no me andaba. Bueno, muchas gracias Germán y Hugo, ahí estaba agradeciéndoles por chat. Recordarles que, como dijo Hugo, estamos brindando capacitaciones en RCP. Ahí dejé el mail, nuestro correo es extensión.universitario@hospitalitaliano.org.ar, pero también pueden ingresar directamente a la web del hospital, a la parte de educación, donde encuentran toda la información del instituto. Así que muchas gracias a todos, y recuerden que el RCP salva vidas, así que muchas gracias a todos y a todas. Gracias por la charla. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por todo. Hugo, gracias Germán. Gracias a ustedes. Chao, muchas gracias. ¿Los podemos ver a todos ahora o no? Hasta la próxima, gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. ¿No es el botón? Está.